Amén. Bueno, iniciemos con este tema, hermanos. Como le voy a repetir, esta ya es la tercera vez que lo escribo acá en la pizarra, pero va a ser la primera vez que lo hable. Amén. Recuérdense que desde que iniciamos acá, más o menos hace como 4 meses, iniciamos a hablar acerca de lo que es el llamamiento a la libertad. Amén. ¿Se recuerdan ustedes de esos temas que estuvimos dando los días lunes cuando empezamos, antes de entrar a lo que era la Academia de Liderazgo? Todos los lunes nos dedicamos a hablar acerca de lo que es la liberación. Entonces hoy vamos a retomar esta línea para no perderla, porque es bien necesario saberlo. Amén. Hay pues varias preguntas, a veces dudas, a veces incredulidad, que es muy diferente, ¿verdad?, a lo que son las dudas en relación a lo que es la liberación. Amén. Y pues una pregunta común cuando se habla de este tema es: ¿puede un cristiano estar endemoniado, sí o no? Sí puede. Amén. Aunque a veces también hay otra cosa, que a veces también el cristiano ha sido libre, pero no se le quitaron las mañas. Entonces ya no son demonios, sino solamente son mañas. Amén. O a veces son malos hábitos. ¿Saben que leyendo, la gente que estudia dice que un hábito se forma en 40 días? Y yo veo que no es casualidad, porque el número 40 lo que significa es prueba. Entonces a veces son hábitos que, lejos de ser de bendición, son pruebas a nuestras vidas. Amén. Entonces por eso les digo, ¿puede un cristiano estar endemoniado? Sí, sí puede. Pero a veces ya no es tanto que sean demonios, sino a veces son simples y sencillamente mañas o malos hábitos que se formó en toda una vida y ahora cuesta dejarlos. Y a veces, ¿saben por qué cuesta? No porque sea difícil, sino porque no quiere, porque no pone de su voluntad. Porque sí tiene voluntad, pero la voluntad está rendida a otras cosas antes que a Dios. Miren qué curioso. ¿Saben ustedes que hay una sola cosa, amén, que nosotros tenemos? Pero lo increíble es que Dios nos la dio. Ustedes saben que todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de la mano de Dios, ¿sí o no? Amén. Pero hay algo que también Él nos lo dio, pero es decisión nuestra si la rendimos o no la rendimos. ¿Qué creen ustedes que es? Empieza con V. La voluntad. Dios nos ha dado la voluntad. Algunos le llaman a la voluntad el libre albedrío. Bueno, está bien. Pero Dios nos ha dado la voluntad. ¿Saben para qué Dios nos dio la voluntad? Para nosotros poder escoger y para nosotros poder marcar una diferencia y saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero ¿saben lo curioso de la voluntad? ¿Saben qué es? Que Dios nos dio la voluntad. Ustedes saben que la voluntad es para poder escoger. Amén. O sea, por la voluntad que nosotros tenemos, es que nosotros escogemos lo que queremos. Es que nosotros escogemos lo que es bueno o lo que es malo. Amén. Pregunto, cuando ustedes en la vida han escogido algo que les ha hecho daño, pregunto, ¿será que escogieron algo bueno o algo malo? ¿Qué los llevó a escogerlo? ¿Saben qué los llevó a escogerlo? Su voluntad. Amén. Y esa voluntad entonces es la que los ha llevado a ustedes a sufrir. ¿Por qué? Porque en base a su voluntad han escogido lo malo. Aún a veces sabiendo que es malo, aún así lo han escogido. Entonces, ¿qué es lo curioso de la voluntad? Lo curioso de la voluntad es que Dios nos la entregó. ¿Para qué creen que nos la entregó? Para escoger lo bueno o lo malo. Pero lo curioso es que Él nos la dio para nosotros poder rendirla a Él y que entonces se cumpla lo que la Biblia dice: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces les pregunto, hermanos, para ver si me están entendiendo, ¿para qué Dios nos dio la voluntad? Una, para escoger lo bueno o lo malo. Y dos, exacto, nos dio la voluntad para rendirla a Él
Y entonces, una vez nuestra voluntad rendida a los pies de Él, entonces podamos decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿se dan cuenta? Por eso les digo que es algo curioso, que Él nos dio la voluntad, pero nos la dio para rendirla a Él, para que ya no se haga entonces en nuestras vidas nuestra voluntad, o en otras palabras, lo que queremos, sino que se haga lo que Él quiere en nuestras vidas. Amén. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hay mucha gente que anda por la vida haciéndose esta pregunta. A nosotros como ministros y a ustedes como líderes, yo sé que se las van a hacer. Si no es que ya se las han hecho y la gente dice, pero dígame, pastor, dígame, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Amén. Y la gente anda perdida haciendo esa pregunta. ¿Por qué? Porque no saben cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y saben, la voluntad de Dios para nuestras vidas es bien simple. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que rindamos nuestra voluntad a Él para servirle y hacer lo que Él quiera. ¿Saben quién entendió esto? Lo entendió el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. En otras palabras, ya no vivo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad ¿de quién? De Cristo. ¿Me están entendiendo, hermanos, para qué es la voluntad? ¿Para qué es la voluntad? La voluntad Dios nos la dio para hacer su voluntad. Resumiéndolo, lo vamos a decir así, Dios nos dio la voluntad para rendirla a Él. Amén. Mas cuando tú y yo venimos y hacemos algo malo o escogemos algo malo, pregunto, ¿será que entonces nuestra voluntad está rendida a la de Él? No. Entonces díganme, hermanos, ¿por qué entonces tenemos el descaro de presentarnos delante de Dios a pedir una solución para nuestros problemas? Cuando no fue Él el que nos metió a los problemas, sino fuimos nosotros por no rendir nuestra voluntad a los pies de Cristo. ¿Por qué hacemos eso entonces? ¿Saben? En una oportunidad Dios me explicó que en la vida existen 3 tipos de problemas. Número 1, los problemas a los cuales Dios nos mete. Número 2, los problemas a los cuales nos metemos nosotros solitos. Y número 3, los problemas a los cuales Satanás nos mete. Miren, los problemas a los cuales Dios nos mete, o pongámosle nombre, pruebas, las pruebas a las cuales Dios nos mete, nos llevan, ¿saben a qué? A rendirnos a Él, y aunque vengan los problemas, lo vamos a ver a Él recibiéndonos. Les estoy hablando de Esteban. ¿Saben ustedes cómo murió Esteban y por qué murió Esteban? Esteban murió apedreado, pero ¿por qué murió apedreado? Por predicar la palabra de Dios. Mas sin embargo, las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz, las dijo Esteban: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice la Biblia que cuando más y más lo apedreaban, entonces dice la Biblia que Esteban vio que los cielos se le abrían y el Hijo del Hombre lo recibía con los brazos abiertos. Pregunto, ¿le habrán dolido esas pedradas a Esteban? Pregunto, ¿quién metió a problemas o a pruebas ahí a Esteban? ¿Se metió él solito? ¿Lo metió Satanás? ¿Quién lo metió entonces? Dios. Las pruebas a las cuales Dios nos mete nos pueden estar apedreando, pero no lo vamos a sentir. Podemos estar pasando, como lo dicen por ahí, el Niágara en bicicleta y con llanta Apache, dicen. Pero no lo vamos a sentir. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos metió. Podemos estar en el horno 7 veces calentado y no lo vamos a sentir. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos está rodeando. Amén. Los problemas a los cuales Dios nos mete. Los problemas a los cuales Satanás nos mete, ¿saben a qué nos van a llevar? A negar a Dios, a reclamarle a Dios. Les estoy hablando de Pedro. Pedro le dice al Señor: ¿me negarás? ¿Cuántas veces le dijo? Antes de que cante el gallo. El Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro le dice: Satanás te ha pedido para zarandearte, le dice. ¿Y qué le dice después? Pero no tengas pena, yo me voy a meter y te voy a defender y no te va a hacer nada. ¿Así le dijo? Me le dijo, no yo, sino el Señor Jesús.
Le dijo, mas yo he rogado para que tu fe no falte. Jesús no se iba a meter a defenderlo. La fe, la cual dice la Biblia, que es la que ha vencido al mundo, y cuando se habla del mundo, se habla del príncipe del mundo, que es Satanás, era la que iba a vencer a Satanás. Entonces, ¿quién metió a prueba a ese desierto? A Pedro, Satanás. ¿Y qué resultó haciendo Pedro? Negando a Jesús. Los problemas a los cuales Satanás te mete, te van a llevar a negar a Jesús. Te van a llevar a decir, estaba mejor cuando no era cristiano, estaba mejor en el mundo, estaba mejor con mis amigos. Dios mío, ¿por qué esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Lo estás negando. Satanás te ha metido a problemas y tú ni cuenta te has dado. Pasas el tiempo perdiéndolo, reclamándole a Jesús, en lugar de luchar y activar tu fe en contra de Satanás. Y tú reclamándole a Jesús. Y Satanás viva la vida loca, ¿va? ¿Por qué? Porque no le estás haciendo la guerra, sino estás perdiendo el tiempo reclamándole a Jesús. 2, y número 3, los problemas a los cuales tú solito te metes te van a llevar a huir. Moisés. ¿Quién le dijo a Moisés que matara al egipcio cuando le estaba pegando a un hebreo? ¿Quién le dijo que lo matara? Nadie. Él se metió solito con sus propias fuerzas a matar al egipcio. Luego, cuando vio que 2 hebreos estaban peleando, le dicen, no se peleen. Y le contesta uno, ¿y qué vas a hacer? ¿Me vas a matar a mí también como mataste al egipcio? Entonces dice la Biblia que Moisés se dio cuenta que lo habían descubierto. ¿Y qué sucedió? Salió huyendo. Los problemas a los cuales te metes solito te van a llevar a huir. Te van a llevar, ¿para qué quiero estar en la iglesia? Mejor no, ya no me siento bien en la iglesia, mejor me voy. Nadie te metió más que tú solito. Todo problema que tarde o temprano enfrentes que te lleve a huir, no le eches la culpa a Dios. No le eches la culpa ni aún a Satanás, porque ninguno de los dos te metieron a esos problemas. Te metiste solito. ¿Me entendieron, mis amados hermanos, los 3 tipos de problemas? Esa fue una prédica que yo di, ahorita a ustedes se los resumí así, en 10 minutos. Amén. Pero ¿de dónde sale todo eso? De esta pregunta. ¿Por qué la liberación? ¿Saben por qué necesitamos liberación, hermanos? Porque la liberación cumple con todo, con los 10 puntos que hay acá, pero porque también nosotros tenemos que llegar a identificar, mis amados hermanos, cuando en realidad es un espíritu inmundo el que está estorbando, amén, o cuando somos nosotros mismos por sentimentales o por almáticos o por actuar bajo emociones. No podemos echarle la culpa de todo a Satanás, ¿o sí? ¿Por qué? Porque Dios nos dio una voluntad y por no rendirla a Él es que nos metemos en un montón de clavos. Amén. Entonces la pregunta es, ¿por qué la liberación? La necesidad e importancia del ministerio de liberación. ¿Por qué se necesita? Miren, hermanos, no podemos pretender ser una iglesia que llegue delante de Él, como la Biblia lo dice, una virgen pura y sin mancha. No podemos pretender ser eso si no hay liberación. ¿Por qué? Porque la liberación es como lo que ustedes usan para lavar la ropa. El detergente, el jabón. ¿Qué es lo que hace? El cloro. ¿Qué es lo que hace todo eso con su ropa? Les quita las manchas. ¿Y la plancha? Algunos se mandan bailar, hasta la queman. Pero eso ya es otra cosa. Amén. El punto es, mis amados hermanos, que el ministerio de liberación lo deberíamos de ejecutar todos, sin tenerle miedo a nada. Amén. Pero ¿por qué es que a veces la gente tiene miedo cuando llega un profeta? ¿Y por qué tiene miedo que lo avergüencen? Porque bien sabe que más de alguna mancha y alguna arruga anda en su vestidura. Amén. Amén. Porque bien sabe. Miren, hermanos, en el fondo de nuestro corazón y a veces en la cara, bien sabemos de que hay algo que nos está estorbando. ¿Y qué necesitamos? Hablándolo claro, liberación. ¿Para qué creen que Dios dejó ese ministerio de liberación? ¿Para asustar a la gente o para limpiarla? Para limpiarla. Pero la pregunta es, ¿y por qué la gente se asusta? Porque tienen miedo a ser avergonzados. Porque lo primero es,
¿Qué clavo? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir el hermano si yo resulto vomitando en la iglesia? ¿Saben qué podemos decir? Gloria a Dios, el Señor lo liberó. Eso es todo lo que podemos decir. Amén. Hermanos, por eso dice la Biblia que la liberación es como el pan de los hijos. Díganme ustedes, ¿cada cuánto tiempo comen pan o tortilla? Todos los días. ¿Qué está dando a entender la Biblia con esto? Que la liberación, ¿cada cuánto debería de ser? Nosotros deberíamos de liberarnos todos los días. ¿Por qué creen ustedes que paran ahí con dolores que me duele esto, me duele aquí, me duele el corazón? De todo les duele. ¿Por qué creen que les duele? ¿Saben por qué les duele? Porque más de algo agobia su alma y su corazón y ya tienen días y ya tienen meses cargándolo. Entonces, ¿cómo se va a manifestar ese dolor o ese agobio del alma o del corazón? Con dolor en el cuerpo. Amén. ¿Saben ustedes? Pueden investigarlo, los mismos médicos y la misma ciencia dicen que del 80 a 90% de las enfermedades del cuerpo previenen del alma, del estado del alma, de ahí vienen las enfermedades. Amén. Bueno, empecemos a predicar pues, que ustedes me quitan mucho tiempo, hermanos. Entonces, ¿por qué se necesita el ministerio de la liberación? Yo les coloqué aquí nada más por espacio, porque valida la palabra, pero en realidad el punto número 1 es porque valida la palabra de Dios, prueba su validez y veracidad. Amén. Entonces, ¿por qué se necesita la liberación? Porque la liberación valida la palabra de Dios, prueba su validez y su veracidad. Acompáñenme a Mateo, capítulo 8, 16 al 17, dice la palabra del Señor. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Con qué echó fuera a los demonios, dice? Y con la palabra. Obviamente no los agarró así, va. Fuera, fuera. No, con la palabra, con lo que había en su corazón. Amén. Si no, esos demonios no salen, solo lo hubiera hecho chinchones. Dice, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho, en otras palabras, la palabra escrita por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, ¿por qué se necesita el ministerio de liberación? Porque con la palabra se echan fuera los demonios. ¿Con qué se echan fuera los demonios? ¿Saben qué dice la Biblia? La Biblia dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Por qué es que muchas veces se le tiene miedo a enfrentarse a un demonio? Porque no hay santificación. Les hago una pregunta. ¿Podemos nosotros santificarnos? ¿Sí o no? ¿Puedo yo santificarme? ¿Sí o no? No. No puedo. ¿Por qué? Lo que yo puedo es consagrarme. La palabra consagrar significa apartarme. Pero quien me santifica es Él, no yo. Amén. Por eso dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ustedes y yo no podemos santificarnos. ¿Por qué? Porque la santidad es de Él. Pero cuando leemos la palabra nos santifica. Amén. Mi trabajo es consagrarme. Consagrarme es apartarme apartarme del pecado para servirle a Cristo. Amén. Pero muchos lo único que hacen es apartarse de. Eso no es consagrarse. Porque la consagración lleva 2 líneas. Lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios. El que confiesa su pecado y se aparta, dice, alcanzará misericordia, pero el que no los confiesa nunca prosperará. Amén. O sea, hay, mis amados hermanos, líneas de consagración, de santidad y de santificación.
Y todo eso va dentro de la liberación. Les hago una pregunta. ¿No queremos ser santos nosotros? ¿Sí o no? Pero para poder ser santos necesitamos ser libres. Amén. Y eso es lo que la mayoría de creyentes no quieren. Es más, algunos no creen. Amén. Lucas 4:18. Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor, bueno, aunque esta Biblia dice, Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año favorable, agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de los que estaban en la sinagoga fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Vamos de una vez a Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de toda ruina. Me llama la atención lo que dice esta Biblia, hermanos, en Lucas 4:18. Acompáñenme ahí, por favor. Lucas, necesito que me ayuden a ver qué dicen sus Biblias. 4:18. Esta versión dice el Espíritu. ¿Cómo dicen las suyas? En Lucas 4:18. El Espíritu, el Espíritu. Pero esta versión dice Espíritu. No dice el Espíritu. Miren, espero que me entiendan esto. Voy a tratar de explicárselos y le pido al Señor que me ayude a explicárselos y a que ustedes lo entiendan. Pregunto, ¿es lo mismo decir el Espíritu del Señor a decir Espíritu del Señor? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Escuchen bien, el Espíritu del Señor a decir Espíritu del Señor. Ahí está, Celeste dio en el punto. ¿Por qué? Porque Espíritu es uno. Pero cuando se dice el Espíritu, la Biblia habla, corríjanme si me equivoco, no sé si es Jeremías o Isaías, donde habla acerca de los espíritus y menciona 7 espíritus del Señor. Isaías. Amén. Entonces no es lo mismo decir el Espíritu a decir Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu, así como lo vimos en los dones, obra de muchas formas. ¿Sí? El Espíritu, que cuando se habla de el Espíritu del Señor, se está hablando de el Espíritu Santo. O sea, de aquel que es un dueño. Por ejemplo, el celular del pastor, el Espíritu, algo de lo cual es propiedad. Amén. Pero cuando se habla de Espíritu, es algo que está dentro de él. ¿Sí? ¿Ya me entendieron? Que no es lo mismo decir el Espíritu a decir Espíritu. Amén. Y esta Biblia dice Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién fue el que vino a dar libertad a los cautivos? Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Éxodo, en donde la Biblia dice que los hombres fueron bautizados en el Espíritu, con el mismo Espíritu de Moisés. Amén. Y o sea, en otras palabras, esos hombres cuando fueron bautizados con el mismo Espíritu de Moisés, se convirtieron en hombres pensantes igual que Moisés. Amén. Y cuando aquí la Biblia dice que Espíritu del Señor está sobre mí, está hablando de que somos exactamente igual que Cristo. Sí, Espíritu de Él está en nosotros. Amén. ¿Me están entendiendo, hermanos? Más o menos. Espíritu del Señor es lo que tiene que haber en nosotros. ¿Para qué? Para que entonces su mente, porque dice la Biblia que tenemos su mente, se active en nosotros.
Pero si nada más está el Espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo, ¿qué sucede cuando cometemos pecado? El Espíritu Santo se contrista y se aparta. Entonces, ¿en dónde se queda la mente de Cristo? No está. Pero si tenemos Espíritu del Señor, amén, nos va a llevar a actuar y a hacer lo mismo que Él hizo aquí en la tierra. Y Él mismo dijo que haríamos las cosas iguales a las que Él hizo. ¿Eso dijo? ¿Cómo fue que dijo? ¿Iguales a las que Él hizo? No, de verdad, mayores a las que Él hizo. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Siendo libres, pero con Espíritu de Él. Amén. Entonces necesitamos ¿qué? La liberación para poder hacer lo que la Biblia dice acá. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Y de qué estaba hablando esa escritura? De la liberación, de la sanidad, de la libertad. Amén. Y luego dice Salmos, para que vean que la liberación cumple con la palabra. Para que la palabra se valide, dice Salmos 107, 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos sana? La palabra. Y estamos hablando de que la palabra tiene que ver directamente o está ligada con la liberación. Hermanos, miren, escúchenme esto. La enfermedad, mis amados hermanos, ¿dónde se manifiesta? En el cuerpo. Amén. Pero la enfermedad a veces es un demonio, aunque también a veces es propósito de Dios. ¿Cómo así, pastor? Entonces usted está diciendo que a veces Dios quiere que nosotros nos enfermemos. Sí, eso estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Eliseo murió con la enfermedad que tenía que morir de parte de Dios. Pero cuando ese hombre murió y lo enterraron, dice la Biblia que cayó un muerto ahí en los huesos de Eliseo y revivió el muerto, por la unción que habían en los huesos aún. Pero eso tampoco quiere decir que como yo estoy enfermo, es la voluntad de Dios que esté enfermo. Tampoco, hermanos. Amén. Cuando hay una enfermedad, es cuestión de ponerse las pilas. ¿Por qué? Porque eso está indicando que algo hay que está estorbando nuestras almas. Dígame, cuando ustedes se enferman, ¿quién va a comprar medicamentos para el alma? ¿Por qué? ¿Por qué? Obviamente, claro está, porque no venden, pero porque todos se centran en el cuerpo. Todos se centran en curar esto que va al polvo. Pero ¿cuántos se centran en sanar el alma? En buscar si la solución está en el alma. Ninguno. Y ahí si no es porque no vendan, es porque no buscan a Dios. Es porque no hay liberación. Es porque aún hay mañas. Y como lo hemos dicho, quizás no queremos soltarlas. No queremos dejarlas. Miren, hermanos, aquí está mi mamá y ella no me va a dejar mentir. A mí me gusta mucho ser radical. Si alguien me dice sí, me dice no, se acabó. Yo no voy a andar buscando a alguien que ya me dijo que no. Aún así me duela y me esté partiendo el alma, me dijo no. Si dijo sí, bueno, ahí voy a estar. Pero mientras ya no. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque a veces la falta de liberación, ¿saben por qué queda? Porque muchos creyentes, como la Biblia dice, lo dice en un proverbio y lo dice en uno de los libros de Pedro. Me gusta más cómo lo dice Pedro, que muchos creyentes son como el perro que vuelve a su vómito, dice, y como la marrana recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Así son muchos creyentes. Es por eso que ya han sido libres, pero les gusta, una vez estar limpios, ir a revolcarse en el lodo otra vez. Volver a la misma inmundicia de la cual Dios los sacó. Y a veces, ¿saben por qué es bonito? Volver.
Porque a veces, como yo se los he dicho, ¿verdad? Porque a veces esa inmundicia tiene ojos verdes, tiene músculos de Schwarzenegger, tiene piernas de pollo. Por eso es que el perro vuelve aquí. ¿Por qué? Porque le gusta el pecado que dejó. Entonces, eso, mis amados hermanos, ¿será liberación o será que a veces son nada más mañas? Son moñas o mañas. Entonces, ¿qué sucede, mis amados hermanos, cuando un creyente no es libre? El creyente está negando el poder y la eficacia de la palabra. Amén. Les hago una pregunta, hermanos. Miren, aquí lo que se predica es por gracia y por misericordia y por favor y voluntad de Dios, nada más. Amén. Pero les hago una pregunta. ¿Acaso no, en más de alguna enseñanza, han recibido ustedes conocimiento y en base al conocimiento que adquirieron, han dejado de hacer lo que hacían? ¿Se dan cuenta cómo la palabra liberta? Pero cuando se cumple lo que nos han enseñado, muchos se han parado acá y han dicho, hermanos, no sean oidores nada más, sean hacedores de la palabra. Porque si ustedes oyen la palabra, va a ser como la parábola del sembrador, que dice que hubieron 4 tipos de terreno, mas solamente uno llevó fruto, mas no llevó todo el fruto que se espera. ¿Ustedes creen que Dios estará contento con que yo le dé un 30% de fruto? Un 60%. ¿Creen que Dios está contento y satisfecho con eso? No. Pero a pesar de todo, esos dieron al 30 y al 60 y Dios lo recibió. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mis amados hermanos, cuando nosotros volvemos a revolcarnos en el mismo pecado? No solamente nos comparan con el perro y con la cocha, o marrano, para que no se vea tan abusivo. Amén. Sino también estamos negando e invalidando el poder de la palabra. Amén. Entonces díganme, hermanos, wow, miren eso. Entonces díganme, hermanos, ¿cómo pretendemos ser salvos si con nuestros actos estamos negando lo que escrito está? ¿Creen ustedes que Dios va a permitirle la entrada a una persona que con sus actos niegue lo que escrito está? ¿Creen que sucederá eso? No sucederá. Amén. Mis amados hermanos, miren, platiquen con Dios. Saben, yo he tenido 2 sueños que me han dejado impactado. Uno de ellos, veía cómo estaba aquí en la iglesia, pero había una persona, yo no la conozco, no sé quién es, pero estaba aquí y estaban ustedes. Y de repente vi cómo yo estaba aquí parado, pero me elevé. Y cuando me elevé, me convertí en un águila de 3 colores, de azul, rojo y amarillo. Y luego me dijo, ve y toca a esa persona. Estaba ahí donde está Pedro. Como le voy a repetir, yo no conozco quién es esa persona, era un hombre. Y bajé y lo toqué. Y cuando lo toqué, ¿saben qué sucedió? Se convirtió en un águila y se fue volando a la par mía. Y yo me quedé sorprendido y el Señor me dijo, eso tienes que hacer con todos y cada uno de ellos, que vuelen a la par tuya, me dijo. ¿Y ustedes creen que yo no quiero eso, hermanos? ¿O ustedes creen que yo soy el único que quiere volar? Vuela, vuela, dijo alguien por ahí. Éxitos del recuerdo. 90s. Ustedes me saquen. No, hermanos, hombre, tranquilos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo, hermanos? Es por eso que, miren, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué pone el pastor a predicar a los niños? ¿Acaso no les han hablado y les han dado duro a esos niños? Amén. Porque eso es lo que el Señor me dijo a mí. Tócalo. Y cuando lo toqué se convirtió en un águila y voló a la par mía. Eso es lo que yo quiero, hermanos. Que todos volemos y volemos juntos. Que si se trata de predicar, que no tengan ningún temor. Bueno, hoy no está el pastor, predico yo. Pero que ustedes sepan que van a predicar porque tienen la convicción en su corazón que están preparados. Y no nada más de pararse a ver qué sale, va.
He escuchado hermanos que se paran a predicar y dicen, bueno hermanos, hoy no está el pastor y como con el pastor comemos filete, pero hoy conmigo vamos a comer frijolitos, dice. Hermano, no tiene que haber diferencia. Se pare quien se pare, ustedes tienen que ser edificados, pero ustedes tienen que tener la convicción de esto, de que hay liberación y que la liberación se va a manifestar no porque predique yo, no porque predique ustedes, porque estamos predicando la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos al número 2. Alguien me dijo por ahí que no me iba a dar tiempo y creo que tiene razón. Número 2, ¿por qué? Miren esto, hermanos. Porque provoca la caída de Satanás y su reino. Es la número 2. La liberación, miren eso, qué tremendo. Provoca, promueve, nos lleva ¿a qué? A botar el reino de Satanás y a su mismo rey, que es él. Miren, yo no sé si ustedes sienten algo, pero yo siento los pelitos parados con lo que les estoy diciendo, hermano. ¿Por qué? ¿Saben por qué Satanás nos odia tanto, tanto, tanto? Como dice alguien por ahí, con odio jarocho, dice. ¿Saben por qué nos odia tanto? Porque Dios, a un ser como nosotros, más vulnerable, utilicemos esta palabra, insignificante, le dio poder de vencerlo a él, siendo un rey. ¿Me escucharon? Porque Dios a nosotros, que somos insignificantes, tal vez comparados a la par del poder o a la par de Satanás, el rey de las tinieblas, nos dio a nosotros la autoridad de poder vencerlo a él, si queremos. Dígame, ¿cuántos quieren vencer a Satanás? Pero ¿cuántos aún no son libres? Entonces, mientras que no seamos libres, no vamos a poder vencerlo. ¿Por qué? Porque siempre va a tener receptores de donde agarrarnos y botarnos una vez más. Me llama la atención la camisa que trae Ludwig. Venga, Ludwig, me va a servir de modelo. Venga para acá. Miren esa camisa. ¿Qué son? Ranas. Venga, rana. Miren esa playera. Vuelta. Ah, no, aquí ya no hay. Está, vaya a sentarse. ¿La vieron? Me llama la atención. ¿Saben por qué? Por lo que les acabo de decir. Porque si no hay liberación, Satanás va a tener siempre receptores de donde agarrarnos. ¿Se dieron cuenta cuántas ranas hay ahí? Un montón, saber cuántas hay, va. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tal vez empezamos a borrar y a borrar todas las ranas que hay dentro. Pero si se queda una sola ranita por ahí, de esas ranas Satanás se aprovecha y nos vuelve a arrastrar a donde estábamos. Entonces, por eso le dije que se diera vuelta, porque se dieron cuenta, atrás no hay nada. Amén. Entonces, ¿cómo quiere Dios nuestra alma? ¿Con receptores para Satanás o sin receptores? Entonces, ¿por qué es que no se puede vencer a Satanás aún sabiendo que con la liberación botamos su reino y lo botamos a él? ¿Por qué? Porque bien sabemos que en el fondo aún hay más de alguna rana receptora por ahí, que cuando intentemos atacar se manifiesta y nos vuelve a pisotear. ¿Por qué entonces es que el cristiano le tiene miedo a la liberación? Porque en el fondo de su corazón y en su alma y en su mente, bien saben que hay más de algo que no le han rendido a Dios. Y la misma Biblia dice en el libro de Gálatas que a Dios no lo podemos engañar. Amén. Que todo lo que el hombre siembra, dice, eso cosechará. Ayer nos leían un versículo que decía, echa tu pan sobre las aguas y aunque tardare, a su tiempo volverá. Amén. Es exactamente lo mismo acá. Que si nosotros no tenemos el alma limpia o libre, ¿qué va a suceder? A su tiempo, Satanás nos avergüenza. ¿No claro lo dice la Biblia que todo lo que se hace en lo oculto fue hecho para ser manifestado y gritado desde las azoteas? Y la Biblia cuando dice todo lo que se hace en lo oculto es
todo lo que se hace en lo oculto, sea bueno, sea malo, más de alguien se va a encargar de manifestar lo que tú haces en lo secreto. Amén. Y es ahí en donde hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchos tal vez hablan de aquel hombre o de aquella mujer que participa de la hechicería, de la brujería y todo eso. Pero nosotros, sin darnos cuenta, hemos participado del ocultismo. Pastor, pero yo nunca he ido con ningún brujo ni nada. Pero ¿cuántas cosas no has hecho en lo oculto que nadie sabe? Eso es ocultismo. Amén. Entonces, con receptores o con ranas en el alma, no podemos ir a enfrentarnos a este rey llamado Satanás. ¿Por qué? Porque como yo les hablaba cuando les hablé de la personalidad y del conocimiento que tienen los demonios de nuestras vidas, nos dimos cuenta que saben y conocen nuestro origen. Por eso le dijeron a Jesús, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿O a qué vienes? Jesús de Nazaret. Sabían su origen. E igual saben el origen de nosotros. Saben la línea generacional y la línea de antepasados, de dónde venimos. Y saben en dónde nos pueden atacar. Amén. Entonces, mis amados hermanos, les hago una pregunta. ¿Queremos nosotros promover la caída de Satanás y su reino? ¿Saben qué es lo primero que tenemos que empezar a hacer? Limpiemos nuestro corazón. Y cuando ustedes vayan a atacar a Satanás, Satanás va a tener que huir. ¿Por qué? Porque no va a tener un lugar de donde agarrarse de ustedes. Por eso el mismo Jesús le dijo, en mí le dijo, no tienes parte. Y saben, cuando Jesús le dijo eso, no le quedó a Satanás otra más que salir huyendo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que lo que le estaba diciendo era la verdad. Lucas 10:17 al 18. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo, escuchen esto, como un rayo. Aquí está la clave del rayo McQueen. En otras palabras, el significado del rayo McQueen, ya les dije, Satanás reina. Eso es lo que significa el rayito McQueen. Entonces, ¿está claro lo que dice aquí la Biblia? Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, ¿qué fue lo que promovió que Satanás cayera como un rayo? La caída de Satanás. ¿Saben qué lo promovió? La liberación que andaban haciendo estos hombres. Amén. Aunque obviamente después Jesús les dice, ¿verdad? No se alegren por eso, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero obviamente, ¿creen ustedes que si nosotros promovemos, buscamos y estamos libres, no irá a estar escrito nuestro nombre en ese libro? Si somos uno de ellos. Amén. Vuelvo a preguntarles, hermanos, ¿quieren promover la caída de Satanás y su reino? ¿Por qué tenemos que empezar? ¿Por qué tenemos que empezar? No los escucho, hermano. Sí, pero ¿qué tipo de liberación? Ajá, por la liberación propia. Ahí tenemos que empezar. Amén. Mateo 12:22 al 30. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá.
Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Se dan cuenta? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vosotros, vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Se dieron cuenta, mis amados hermanos? Hablan de un reino dividido. Y la Biblia es clara que dice que un reino dividido no puede prevalecer, no puede permanecer, aunque así lo quiera. Amén. Ustedes saben que en la guerra hay un dicho, ellos dicen, divide y nadie lo sabe. Divide y vencerás, dice. Divide y vencerás. Díganme ustedes, hermanos, por naturaleza, ¿qué es lo que Satanás más mete en las familias? Más mete en los ministros, más mete en los matrimonios. División. ¿Por qué? Porque él bien sabe que dividiendo va a vencer. Porque la Biblia, claro, lo dice, un reino dividido no permanece. Amén. ¿Y ustedes creen, hermanos, que si nosotros como iglesia permanecemos unidos, creen que Satanás va a poder botar el reino de Dios que se ha instalado en nuestra congregación? Pero si alguno de ustedes viene con alguna división a estar peleando dentro de sí, ¿saben qué van a promover? La división de este reino. Y entonces el reino de Satanás pasaría a gobernar y el reino de Dios desaparece. Amén. Apocalipsis 12:7 al 11 dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pregunto, ¿a dónde fue arrojado Satanás y sus ángeles? ¿En dónde está Satanás entonces ahorita? ¿En dónde están sus ángeles? ¿Qué dice la Biblia? Están aquí. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, escuchen esto, el acusador de nuestros hermanos. Hermanos, les digo algo, ya alguien ha tomado el título de acusador y se llama Satanás. No se lo quiten. No seamos buenos para señalar y acusar al hermano. Sigue diciendo: el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pregunto, ¿qué promueve la caída del reino de Satanás? La liberación. Amén. ¿Qué lo promueve? La liberación. Pero la liberación que inicia con nosotros mismos. Amén. Número 3. Amén. Bueno, démosle una fuerte ofrenda de palmas al Señor, hermano. Bueno, voy a ir más rápido, hermano. ¿Saben por qué? Porque yo tengo y quiero terminar esto ya. Porque si no es saber cuántas veces más lo voy a volver a escribir ahí. Número 3. Porque contribuye a establecer el reino de Dios en la tierra. Miren qué promueve la liberación.
La destrucción del reino de Satanás, pero el establecimiento del reino de Dios. Amén. Como les dije, voy a ir ya más rápido. Leo la Biblia. Mateo 12, 22 al 28. Ya lo leímos, pero vamos a recordarlo para ver una vez más este punto. El establecimiento del reino de Dios en la tierra. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo, déjenme ver, vámonos hasta el 28 de una vez. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, la liberación que promueve que el reino de Dios llegue a nosotros. Amén. Y si llega el reino de Dios a nosotros, ¿saben qué llega? El gobierno de Dios. Y si llega el gobierno de Dios a nuestras vidas, viene rendir nuestra voluntad y que se haga la de Él. Y cuando la voluntad de Dios se hace en nuestras vidas, es entonces cuando empezamos a ver lo imposible posible. ¿Por qué? Porque con nuestra voluntad, ¿qué es lo que vemos? Nada más, escuchen bien, lo que queremos. Pero con la voluntad de Dios vemos aún aquello que no queremos hacer, pero lo tenemos que hacer. Y es entonces en donde la bendición viene. Llegó un punto en el cual viene Abraham y le dice a Lot, Lot, tú y yo ya no podemos seguir juntos. Nuestros pastores tienen muchos problemas y tenemos que dividirnos. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas al este, yo voy al oeste. Y le dice, escoge tú a dónde ir. ¿Qué hizo Lot? Dice de la Biblia que Lot empezó a ver a la Pérez. Se le quedó viendo a la Pérez Guisasola. Eso dice, empezó a ver esas caritas. Dijo, no. Dijo, la Pérez no. Empezó a ver a la zona 10. ¡Wow! ¡Qué bendición! Dijo, la zona viva. La zona más muerta que existe, hermanos. ¿Y qué hizo Lot? Se fue a la zona viva. Y le dejó a Abraham la Pérez. Ok, le dice, vete. Se fue a la zona viva y Abraham agarró para la Pérez. Luego le dice Dios a Abraham, Abraham le dice, ¿qué ves? Miro montañas, miro un desierto. Y Lot veía llanuras, ríos, todo lo bonito. Y viene Dios y le dice, Abraham, lo que tus ojos ven y aún lo que no ven, te lo daré, le dijo. Sinceramente, seamos así. Iba a decir algo, pero no, mejor no, porque estamos grabando. ¿Creen ustedes sinceramente que Abraham hubiera querido escoger lo que él escogió? No, porque Abraham ya no le dio chance de escoger, Abraham se quedó con lo que quedó. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ya la voluntad de Dios se hace en nuestras vidas, ya dejamos de hacer o luchar por aquello que queremos. Y empezamos a ver y a luchar por aquello que no queríamos. Pero al final Dios dice, lo que ves, ¿qué era lo que Abraham veía? Solo desiertos, nada bueno. Pero Dios le dice, y aún lo que no ves. Y ahí, en donde estaba lo que Abraham no veía, ahí estaba lo que él quería. Pero ¿qué lo puso a hacer primero? A pelear por lo que no quería. ¿Por qué les digo esto? Porque aún a veces, como estamos hablando de la liberación, hay pecados, hay áreas, hay cosas que no queremos dejar. Y entonces viene Dios y nos señala la iglesia. La iglesia, qué aburrida. Pero sin darte cuenta que cuando tú empiezas a buscar a Dios en la iglesia, Dios te va a dar aún aquello que no veías. Porque imagínense que Dios viene y les pone aquí en la iglesia lo mejor, todo aquello que ustedes quieren. ¿Qué sucedería? Aquí estuviera la gente y esto estuviera lleno. ¿Por qué? Porque vienen nada más por lo que quieren. Pero aquí a la iglesia primeramente hay que venir a morir. Y eso es lo que la gente no quiere. ¿Por qué? Porque a veces el morir significa ya no te juntes con esa persona. A veces el morir significa tienes que dejar esto. A veces el morir significa tienes que dejar de escuchar esto.
A veces el morir, mis amados hermanos, significa, te voy a quitar lo que más amas. Te voy a quitar lo que más te duele. Y a veces es la misma familia. Amén. Están muy callados, hermanos. ¿Me están entendiendo entonces, mis amados hermanos? Amén. Que la liberación es, o establecer el reino de Dios en nuestras vidas, ¿qué es? Que venga el gobierno de Él. Cuando Él nos gobierna, viene su voluntad. Cuando viene su voluntad, rendimos la nuestra. Y entonces empezamos a luchar, escúchenme bien esto, por aquello que no queríamos. Pregúntenme ustedes, si yo quería ser pastor. Pregúntenme. No, no quería ser pastor. O sea, yo no quería ser pastor, hermano. Yo quería hacer otra cosa. Yo quería ser estrella de rock and roll. Eso quería hacer. Amén. Mas sin embargo, el día de hoy estoy aquí y ahora me encanta lo que hago, hermano. Ya ustedes ya se dan cuenta, el tiempo no me alcanza, pero eso es lo que me gusta, que no me alcance. Amén. ¿Está claro entonces qué sucede con la liberación? El reino de Dios se establece. Vamos, si ustedes ya apuntaron las citas que seguían ahí, apúntenlas y vayan a estudiarlas a su casa. Yo voy a ir al número 4. El número 4, ¿por qué la liberación? Porque ayuda al cumplimiento de la gran comisión. ¿Saben? Cuando hablamos de la gran comisión, podemos resumirlo en una palabra: evangelismo. Miren, hermanos, el evangelismo es algo a lo que la mayoría de creyentes, aún ministros, le huyen. Pero es algo dentro de lo cual todos, sin excepción, tenemos que participar de ello. Amén. Pero vamos a lograr ser partícipes y a perder el miedo, porque sobre todo eso es lo que causa que la gente quiera alejarse del evangelismo, el miedo a hablarle a la gente. La típica pregunta: ¿pero y qué les voy a decir? ¿Qué dice la Biblia? De la abundancia del corazón habla la boca. O sea, obviamente, ¿qué les van a ir a decir? Si, como lo decía alguien por ahí, si lo único que están llenos es de novelas, entonces no van a ir a evangelizar a ustedes con la novela. Mire, le aconsejo que mire La Rosa Chamuca. Eso es, hermanos. Miren, ojo con esto que les voy a decir. Satanás trabaja de una forma tan sutil que sin darse cuenta se les está metiendo a sus casas por la tele. Es que eso es para que mis hijos aprendan. Hermanos, ahí está trabajando el espíritu de Jezabel y sus hijos sentadotes viendo La Rosa de Guadalupe. Son puros cuentos, hermanos. ¿No se ponen a pensar que son estrategias de Satanás para entrar a su casa? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ustedes lo saben mejor que yo. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, ahí dice, prendan en la tele y dejen que pasen ahí todo el día. Instruyanlos, eso es más que suficiente. Amén. ¿Por qué? Porque Satanás trabaja de una forma tan sutil que ustedes ni cuenta se dan, que lo pasan a la sala, a la cama. Pase, don Satanás, entre por favor. ¿Una tacita de café? ¿A cuál de mis hijos quiere? ¿Cuál le gusta? Tómelo, lléveselo. Eso es lo que están haciendo, ofreciéndoselos en bandeja de plata, porque Satanás es sutil para trabajar. ¿En dónde estamos, hermanos? Aquí, en la gran comisión. Amén. La gran comisión. Hermanos, todo aquel que se diga ser creyente, hijo de Dios, nacido de nuevo, o cristiano, redimido, como ustedes quieran decirse, es una obligación, es un derecho ganar almas. Si no, ¿para qué son cristianos? Como le dijo un pastor por ahí a alguien, le dijo, niño, le digo, ¿quieres ser cristiano? No, yo quiero ser Messi, le dijo. Hermanos, si ustedes
reconocen que son cristianos, ¿saben qué tenemos que hacer? Tarde o temprano, tenemos que evangelizar, quieran o no. Es que el evangelismo, la gran comisión, no es una opción. Escuchen esto, es una obligación. Entonces no es nada más decir yo soy cristiano. Amén. Tengan paz, hermanos, tengan paz. No es nada más decir que soy cristiano. El cristiano tiene una obligación y es el evangelismo. Miren, yo he creído esto, hermanos, y lo voy a mantener así. Y si Dios me va a juzgar por creer esto, pues que me juzgue. Pero yo creo algo. Porque la Biblia habla y dice que cuando Él venga, vendrá Él y su galardón con Él. Amén. Ese galardón somos nosotros, pero también son premios que se les van a dar a cada uno. Por eso habla la Biblia de 6 tipos de obras. Una, oro, plata, bronce, heno, madera y hojarasca. Y dice que todas esas obras van a ser probadas por el fuego. ¿Qué va a suceder con el heno, la madera, la hojarasca, el bronce y la plata? No se van a destruir todas, pero sí algunas le van a quedar manchas. Pero ¿qué va a suceder con el oro? El oro, no el loro, el oro. Exacto, va a ser purificado y va a brillar más. ¿Por qué les digo eso? Porque esto es lo que yo creo. Yo creo que cuando Dios nos envió aquí a la tierra, por eso les hablé de los 6 tipos de obras rápidamente, nos envió con un número y dijo, tú, Celeste, te vas a ir a la tierra y tú tienes, cuando regreses, tienes que regresar con 50 almas ganadas. Es la obra que estamos hablando. Imagínense, llega Celeste y llega, Señor, aquí estoy y aquí está mi obra. Y su obra es de madera. Está bien, pase, como pasan en el aeropuerto, las maletas pasan por un aparato ahí. Pero ese aparato va a ser el fuego. ¿Qué pasa si su obra fue de madera? Cuando pase por el fuego, ¿qué va a salir? Cenizas nada más. En otras palabras, no hay recompensa. Entonces, por eso es que yo creo eso y lo mantendré firme. Y si Dios me juzga por estarlo enseñando equivocadamente, pues, allá que pruebe mi obra. Pero yo creo eso, que Dios nos envió, con un número. Y ese número es el número de almas que tú y yo tenemos que ganar aquí en la tierra. ¿No dice la Biblia que hay un número, 144,000? ¿Amén? Obviamente. No es que solamente 144,000 vayan a ser salvos. Si no, no fuera un Dios misericordioso. No fuera un Dios bueno. Es nada más un número para tener una idea de que hay un rango, eso sí, de gente que va a ser salva. Pero no son solamente 144,000. Es solamente un rango, y cuando ya ese rango esté lleno, entonces sí, nos vamos. Pero ¿por qué no ha venido hasta ahorita? Porque aún ese número o ese cupo no está completo. ¿Por qué? Porque dentro de tus perlas o dentro de tu número aún te faltan ganar almas. Y si ustedes no han ganado ni una sola, ¿qué tipo de obra van a ir a presentar al cielo? Amén. Obviamente una cosa es la prueba de la obra y otra cosa es el juicio para ser salvo. La prueba de la obra es donde la Biblia dice que de ahí muchos se van a retirar avergonzados. ¿Por qué? Porque van a ver tal vez algunos con su gran corona llena de perlas y ustedes no les dieron nada. ¿Por qué? Porque no hicieron nada. Pero yo creo esto, que la salvación no es por obras, pero sí creo que las obras tienen mucho que ver dentro de la salvación. ¿Para qué? Para ver qué tipo de nivel, para ver qué tipo de rango tendrás en el cielo. ¿Saben qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice, ¿quién es el más grande? ¿El que sirve o el servido? El que sirve. Amén. La Biblia dice que de los hijos que han nacido acá, de los hombres que han abierto matriz, no hay ninguno más grande que Juan el Bautista.
Pero la Biblia también dice que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. ¿Qué significa eso? Que el que sirva cuando esté en el reino de los cielos llegará a ser más grande que Juan el Bautista, el hombre más grande que ha nacido en la tierra. Obviamente estoy hablando hombre que tuvo que ver la unión de un esperma y un óvulo. En Jesús no sucedió eso. Amén. Porque no hubo un hombre de por medio para que él naciera, ¿o sí? No. Pero estoy hablando de que Juan el Bautista sí. Amén. Entonces, hermanos, para pasar al otro punto, ya las citas están ahí, ya no voy a leer ninguna cita. Pero lo que sí quiero darles a entender es de que ninguno de ustedes, de los que estamos aquí el día de hoy, nos salvamos de evangelizar. Es una obligación evangelizar. Amén. Porque eso es parte de ¿qué? De sus obras. Miren, ¿qué sucedió la última oportunidad cuando convocamos para ir a evangelizar? ¿Saben cuántos vinieron? 12. 2 hermanas adultas nada más y después todos los chiquitos. ¿Y todos los demás? ¿Todos los viejotes? ¿Dónde estaban? No me cuenten. Ustedes sabrán en dónde andaban. Y se perdieron algo que les enseñé ese día. Pregunten si quieren saber. Amén. Entonces, hermanos, tarde o temprano, ustedes tienen que evangelizar. Y si no evangelizan, no vayan a llegar a decirle al Señor, Señor, es que a mí nadie me dijo, porque les va a recordar este momento. Amén. Pero ¿saben por qué le tienen miedo al evangelismo? Por esto, miren. Por la falta de liberación. Amén. Bueno, vamos rápido, hermanos. Santo Dios. Se me fue el tiempo, hermanos. Tengo que parar la grabación. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos.